partido de oposición. Y entonces nos encontramos en un espacio de reflexión académica y cultural para hablar de estos temas nacionales, ¿no? Esta conferencia que hoy vamos a dar, pues forma parte de esta cátedra extraordinaria que coordinan la doctora Lorena Pérez y el doctor Fernando Rodríguez, que está sentado ahí atrás, que es acreditable y que también es una cátedra que se ofrece a través de estos conversatorios, que están abiertos al público, así como la cátedra, y pues yo hago todo este recuento para crear una comunidad que está sincronizada en el tipo de espacio del que se trata. El motivo de esta reflexión, digamos, de hoy, pues es ir analizando cómo es esto de la democracia paritaria, ¿no? Como un modelo de referencia. ¿Existe, no existe? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus determinantes constitucionales, judiciales, desde los partidos políticos? ¿Cómo las mujeres han ido abriendo espacios para convertirse en actoras políticas de este proceso? Y para poder hacer eso, pues invitamos conferencistas del más alto nivel, a quienes respetamos y queremos, como son, por supuesto, Rosario Guerra. Ella ha sido diputada federal 2 veces. Rosario Guerra fue también candidata para jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella escribe unos magníficos artículos del Financiero que les recomiendo que busquen. No sabemos cómo, sobre muchos temas. Vamos a explicar, esa va a ser una pregunta. ¿Cómo le haces para escribir tanto? Bueno, también tenemos sin duda a Janine Otálora, que es una referencia de la democracia mexicana. Janine es una abogada muy destacada que, entre muchas otras cosas, es doctora en ciencias políticas por la Universidad de la Sorbona. Janine es expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, como propio Wikipedia lo dice, le tocó juzgar la elección más controvertida que ha habido en tiempos modernos. Janine es una gran referencia. Estamos esperando también a Janet Góngora, que se les compuso el auto en último momento. Ella es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, presidenta de Incluye, una voz muy activa desde la sociedad civil en la construcción de políticas públicas. Y bueno, es así con estas 3 miradas, una mirada judicial, una mirada desde la sociedad civil, una mirada desde las actoras políticas, que nos vamos a aproximar a este tema de la democracia paritaria. Para hacer esta introducción un poquito más larga, porque todavía no la hago suficientemente larga, no es cierto. Para centrar un poco la discusión, yo quisiera decir que si bien vamos a explorar los últimos 50 años, si bien nos interesa hablar finalmente de lo que es o no es la actual transición hacia un nuevo modelo y en qué consiste esto, destacar que el gran proyecto transeccional, si así lo podemos llamar, es el de las mujeres, porque empieza como por el siglo XVIII, ¿no? Y realmente de lo que hablamos a principios del siglo XXI es del ejercicio efectivo del sufragio, el derecho a votar y ser votadas. ¿Hasta qué punto esto realmente es un modelo de democracia paritaria que toca leyes, que toca políticas públicas, programas? Pues eso es el motivo que vamos a ver en este conversatorio. Bueno, un último comentario, y es que nos han pedido los organizadores de este evento que hagamos intervenciones como en 3 segmentos. Uno hasta antes de la transición, otro sobre la transición y otro en la etapa actual. Con la idea de que en cada segmento, pues cada quien hable 5 minutos, cuente algunas ideas, para que cada segmento dure unos 20 minutos, así, y entonces el público puede interactuar con ustedes, puede hacerles preguntas. Yo estoy tomando pues este tiempo que me correspondía en hacer esta presentación, pero ahora sí ya plantearía de manera abierta para ustedes cómo era esa sociedad mexicana de los años 70. ¿Cómo fue esa sociedad mexicana en la cual se celebra la primera conferencia internacional de las mujeres? ¿Y qué impacto tiene esto en un régimen que en ese momento se percibía como fuerte a sí mismo? ¿Qué significado internacional tenía esa conferencia internacional? ¿Por qué tenemos que hacer referencia a ella como un detonante de muchas acciones? Y bueno, eso del conservadurismo social, al punto que el secretario general de esa conferencia es un hombre, ¿no? Pedro Ojeda Paullada. Eso es lo que yo quisiera ponerles a ustedes a su consideración. Janine, Rosario.
Pues primero que nada agradecer mucho al ITAM, a la cátedra de género que están llevando a cabo, porque creo que es muy importante reflexionar sobre estos temas. Y yo les puedo decir que cuando se dio el Año Internacional de la Mujer en México, en 1975, yo estaba en la prepa y era yo consejera universitaria por la Nacional Preparatoria. Teníamos un grupo de mujeres y decidimos asistir a la conferencia. Había dos grupos. El grupo oficial, donde se tenían mujeres que estaban más preocupadas por los temas laborales, de igualdad salarial, de no discriminación, una serie de aspectos, y el de las ONGs, donde pues había de todo, como en botica. Derechos lésbico-gay, el tema de la pobreza, que era el que más dominaba, el tema del maltrato a la mujer, de la falta de derechos. Y bueno, fue para nosotros un año muy interesante. Además, habría que recordar que Luis Echeverría, en 1974, fue cuando le dio finalmente la igualdad jurídica a la mujer a nivel constitucional. Y esto permitió un avance jurídico muy importante en los derechos de las mujeres que antes no tuvimos. Es decir, cuando yo nací no existían todos esos derechos, y el Año Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo en México, confirmaba pues que se habían dado una serie de avances en México. Ya desde antes tuvimos el Congreso Nacional Feminista Yucateco, familias de Yucatán, en 1916. Ya se había dado el voto a nivel municipal también en Yucatán. No se, sí se logró diputadas locales, pero fueron muy agredidas, y por esta razón recordemos la historia de nuestra diputada yucateca, que tuvo que venir a vivir a México porque los temas allá eran imposibles de llevar. Y en este sentido, pues se hizo el Día de la Madre también, ¿verdad? Como festejo estereotipado también por esas épocas. El tema es que de todas maneras esto ayudó a entender la maternidad de otra forma y a proteger a las mujeres también en estos temas. En este sentido, creo yo que al ser sede de la conferencia mundial, también la prensa estaba confundida. O sea, como que unas mujeres por un lado, otras mujeres por otro, unas alegando lo de salarios, no igualdad de derechos, las otras hablando de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue indudablemente una experiencia que la ONU también retomó, porque de repente se dio cuenta que el tema de la mujer implicaba a toda la sociedad, implicaba todos los sectores y todos los segmentos. Y en ese sentido, vimos pues que el propósito de evidenciar el trato discriminatorio de las mujeres, que era inicialmente el propósito de las Naciones Unidas, trascendió y logró que se hablara ya de la igualdad en el goce de derechos de las mujeres, que además se consideraron, y lo somos, hacedoras de paz en los conflictos. Siempre nos toca ser las protagonistas de protección a niños heridos, enfermos, etcétera, en la vida diaria y en las guerras. En este sentido, para 1975 ya se dieron los temas de igualdad, de salarios, de oportunidades, y el de pobreza, violencia, que era otro de los temas también que mucho nos lastimaba, y la falta de oportunidades. En este sentido también se creó ONU Mujeres, que fue ya una primera experiencia para reconocer que era insuficiente el tema nada más a Naciones Unidas. En 1980, en Copenhague, se da seguimiento a los alcances que como derechos de la mujer se empezaron a dar desde 1975, como el derecho al empleo, a la salud, la educación, que fueron los focos sobre los que nos desarrollamos, y el derecho a la propiedad, que tampoco estaba acreditada para todas las mujeres de todos los países del mundo y que venía de siglos de patriarcado. Y en este sentido, en 1985
se lleva a cabo la plataforma de Nairobi en Kenia, que también revisa lo logrado para impulsar la participación de las mujeres en el foco de la igualdad. Y ahí básicamente ya se habla de igualdad en todas las esferas de la actividad humana. Sin embargo, la más trascendente, sin duda, es la conferencia sobre la mujer celebrada en Beijing en 1995, porque marca un punto de inflexión en la agenda de las mujeres por la igualdad de género, en donde ya la declaración y plataforma de acción se construye con programas de empoderamiento de las mujeres y de igualdad de género. En este sentido, se fijan objetivos estratégicos y medidas de protección y progreso para las mujeres en los diversos campos. Salud, desde luego educación, pero también se habla ya de economía, se habla ya del combate a la violencia y se habla mucho más ampliamente del combate a la pobreza. Y empiezan a tocarse los temas políticos, el ejercicio del poder, la toma de decisiones, los medios de comunicación, el medio ambiente y la formación de las niñas, que no es igual a la formación de los niños y que a partir de entonces se va llevando una conferencia de seguimiento por Naciones Unidas cada 5 años. Y hasta aquí lo dejo con la llegada a Beijing. Exacto, porque es demasiado interesante y yo quiero hablar todavía de la construcción de 75, como que quede muy fijo todo eso, cómo llegamos a Beijing. Muy buenas tardes. Quiero, antes que nada, agradecer la invitación para participar en este conversatorio que me parece que se da en un momento muy importante. ¿Por qué importante? Lo abordaré en la segunda etapa de este conversatorio. Pero era importante, me parece, hacer un recuento de lo que hemos logrado y prender algunas luces rojas donde hay que prenderlas y que quizá no se tenga del todo esa conciencia. Yo quisiera retomar donde un poquito lo dejó Rosario en la conferencia de Beijing. ¿Qué fue lo que nos dio y cómo se dio esa conferencia? Yo tuve el privilegio de poder estar ahí, pero por parte de una ONG. Entonces, era otra la situación. En efecto, como bien lo decían, absolutamente todos los temas eran abordados. Desde los temas políticos, los temas sociales, los temas económicos, pero con una visión del mundo entero. A modo de ejemplo, las mujeres africanas traían el tema de la excisión, que aquí, bueno, es nos resulta un tema totalmente desconocido. Pero la esclavitud sexual, en fin, era una apertura incluso para una como mujer de ver cómo vivían mujeres en otros países. Pero hubo también dos cosas que me llamaron la atención. Una era Beijing con una organización de la sociedad civil e ir a Beijing como parte de un gobierno. Y nunca se me va a olvidar esa imagen cuando pedí hablar con alguien de la delegación de México que me recibió con una reja en medio del gran hotel donde estaban hospedadas las delegaciones y yo en la calle dije, aquí hay algo que no está funcionando. Como mujeres, algo nos está fallando para que se dé este diálogo y podamos englobar la totalidad de las causas. Y otro tema que fue lo que dijo en ese momento quien era el embajador de México en China, quien dijo que, bueno, ya se habían celebrado otras conferencias y que el día que ya no hubiese conferencias internacionales, ese día entonces se podría decir que se había logrado una igualdad. Pues hay que preocuparse, porque la última fue hace 30 años. Entonces, ¿qué es lo que hemos caminado? ¿Qué es lo que logramos en esas conferencias?
desde, vaya, 1975, que se da en un contexto en el que a México, como a muchos países en el ámbito internacional, algo a favor de grupos, digamos, discriminados se hace porque políticamente conviene y que es un buen momento. No obstante ello, después de 1975 no hubo grandes cambios. No podemos decir que más allá de que digan México fue la sede, la verdad no aportó diferencias en cuanto a la calidad de vida de las mujeres y una igualdad. Incluso siguió en México esta tensión de la mujer tiene que estar en el hogar o la mujer tiene que estar en los mismos lugares profesionales que los varones. Es decir, tuvimos casi que esperar a que concluyera ese siglo para poder empezar a ver qué se construye para las mujeres. Tan es así que más o menos en esa época es cuando se van creando de manera muy tímida, pero se van creando las cuotas de género, que empiezan con 30% de manera muy diplomática para un género y obviamente se sabía para qué género era el 30%. Y ya después, bueno, se fue caminando, pero esto yo lo abordaría desde la perspectiva electoral en el segundo bloque de preguntas. Únicamente señalar también que México llega a estos encuentros internacionales apoyadas las mujeres dentro de movimientos sociales también que se empiezan a dar en México y es, digamos, todo un movimiento, toda una ola social que va permitiendo esta movilidad y que nos permite llegar a, por lo menos yo diría, previo a las elecciones de 2024. Muchísimas gracias. Me parecen sensacionales sus intervenciones, que tal vez a mí me gustaría un poquito colaborar en esta construcción, señalando que hay tres momentos paradigmáticos en la construcción de derechos de las mujeres en el siglo XX. La Conferencia Internacional de Derechos Humanos, cuando con la presencia de Eleanor Roosevelt se amplía la Carta de Derechos de las Mujeres, porque no las habíamos incluido al principio. El segundo momento es cuando se crea la Comisión para el Estudio de la Situación de la Mujer en las Naciones Unidas, y esto deviene en la organización de esta primera conferencia, que va a ser muy importante que sea en México, y afortunadamente en ese momento México toma ese liderazgo, porque la discusión sobre las clases sociales dominaba. Entonces, por primera vez se empieza a hablar de las mujeres, o de la mujer en ese momento. Pero lo que surge de esa conferencia internacional es la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Esta convención, que es la que luego se va a retomar, porque se ve que no es completa, y que se requieren de instrumentos que nos lleven a esa eliminación. ¿Por qué si ya se le dieron derechos legales a la mujer? ¿Por qué si ya se anunció la eliminación de la discriminación? Es necesario seguir abonando, y ahí viene lo que ustedes plantearon de la Conferencia Internacional de Beijing. Entonces, en un sentido, se avanza por un contexto internacional, pero también por la sumatoria a ese concierto internacional de las mujeres mexicanas, que era lo que ustedes estaban diciendo, ¿no es cierto? Y estaban hablando de un primer momento donde hay algunos mecanismos estatales que son claramente insuficientes, y una sociedad civil muy dinámica, tan dinámica que lo que vamos a encontrar nosotros a partir del terremoto y más adelante, en la década de los 90, el surgimiento de muchas manifestaciones, que es lo que tendemos a llamar transición a la democracia. Y ahí me gustaría que abonaran sobre ese periodo, ¿no es cierto? Que ustedes ya empezaron, o fueron seguramente actoras de este proceso dentro de los partidos políticos, dentro de la sociedad civil, dentro de la academia. ¿Cómo fue pues su incorporación? ¿Y cómo fue lo que empezó a pasar que consolidó eso que llamamos desde las mujeres transición hacia la democracia? ¿Empezamos en el mismo orden o cambio? Empieza si quieres. Es bien interesante porque, como bien lo señalaba Janine, de 1975 en adelante parece que no pasa nada. Nos quedamos en un estancamiento, sin embargo, empiezan a darse movimientos de mujeres dentro de los sindicatos, de la universidad, de diversos ámbitos y demás,
y empiezan a darse los focos a los que nos vamos a ir dando prioridad, como es el tema de la no discriminación, la igualdad, el acceso a la salud, a la educación. Y en este sentido, vemos que el derecho al voto, que llegó aquí ya pues tarde relativamente, a nivel mundial ya se había avanzado en este tema, y aquí fue como que difícil el camino para lograr el voto por las resistencias políticas que se daban en esa época. Pero lo que es cierto es que es hasta 1970 y 80 cuando se empiezan a dar movimientos ya más estructurados sobre los derechos de las mujeres. En esta época y hasta llegar a 2013, que es cuando se da la paridad, hemos reconocido ya el derecho a la igualdad, el número de hijos, a la propiedad, al trabajo, a la participación política y al salario igualitario, que fueron legislaciones que se dieron en estos años de los 70s y los 80s. También en esta época, en 1980, los movimientos feministas se fortalecieron y demandaron el fin de la violencia contra las mujeres. Al abatir la discriminación y cumplir los compromisos que México había firmado en tratados internacionales, pero que no, que eran letra muerta porque no se habían llevado las medidas legales ni administrativas para que estos funcionaran, hace que estos movimientos feministas en los 90 tomen todavía más fuerza en su expresión, y cuando se da la conferencia sobre la mujer, tanto en Viena como en el Cairo, se da el reconocimiento de los derechos humanos que desde 1950 la ONU tuvo, pero donde ya las mujeres son sujeto de todos los derechos humanos, cosa que no había sucedido cuando estos se dieron a luz. En este sentido, vemos que en este sentido los derechos reproductivos de las mujeres también empiezan a ser ya un tema importante en los años 90, y en este sentido en 94 es muy importante la conferencia de Belém do Pará. ¿Por qué? Porque es una conferencia que básicamente se dedica a hablar de la violencia política en contra de las mujeres, donde se busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ya con una visión de género y un principio de transversalidad en cuanto a la aplicación de las medidas. Estos elementos han sido avances políticos muy importantes que tuvieron repercusiones en México y que los movimientos feministas mexicanos retoman e impulsan, y empieza además a darse un fenómeno de violencia muy fuerte contra las mujeres con las muertas de Juárez, con los feminicidios que empiezan a aumentar. Sin embargo, se da un avance en dos grandes leyes: la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Estas dos leyes se han modificado muchísimo y en diversas ocasiones para irse adecuando a las necesidades y protocolos actuales, pero básicamente han dado mejores protecciones a los derechos políticos de las mujeres. Y también tenemos la ley contra la discriminación, que incluye también delitos con motivo de género. Los delitos con motivo de género empiezan a darse pues, cuando yo fui la primera vez diputada en 1988, fue el primer delito de género, que fue el hostigamiento. Y habrían de ver a los señores cómo se pusieron en el pleno, porque decían, ahora nos van a acusar a todos de que las hostigamos, que les hacemos y nos van a... Les decimos, bueno, es que de verdad ustedes no creen que a las obreras en los talleres no les piden cosas. Es que de verdad ustedes no reconocen la realidad de lo que viven las mujeres en las fábricas, en los talleres. Entonces como que ya como que decían, bueno. Pero costó mucho trabajo, fue el primer delito de género que logramos construir entre todas las mujeres de todos los partidos, porque ahí hicimos una unidad, solas no hubiéramos podido,
ninguna en ningún partido. Entonces, en este sentido, empezamos a ver que la unidad era parte de la necesidad de lograr los cambios. No importaba si eras roja, verde, azul, amarilla o de cualquier otro color del partido, lo que importaban eran las causas para que las mujeres pudieran realmente llegar. Acaba de llegar con nosotros Janet Góngora, una amiga muy querida, y feminista y luchadora de muchas batallas que hemos recorrido juntas. Y me da mucho gusto recibirla. Y entonces, retomando el tema, poco a poco se fueron incorporando los tratados internacionales a la legislación nacional, cosa que no había ocurrido. Y en este sentido, empezaron a darse nuevos mecanismos, como por ejemplo el retiro del agresor del hogar, la prohibición del agresor de poseer o usar armas, albergue a las víctimas y a sus hijos en refugios seguros, inventario sobre bienes para los divorcios, se crean las primeras medidas cautelares para proteger a las mujeres de la violencia, tanto en la sociedad como en los primeros procesos políticos. En este sentido, los refugios fueron esenciales para la protección de las mujeres. Se brindaba ayuda psicológica, ayuda jurídica, medidas de protección legal para ellas y sus hijos, y se formaron policías especializadas en el tramo y en el trato de la violencia y el primer contacto con las víctimas. Se establecieron modelos de capacitación para el trabajo en esas épocas, para que las mujeres agredidas pudieran retomar alguna actividad. La última reforma constitucional en estos años ha sido la incorporación, desde luego, de los derechos humanos. Se dio en forma tardía, pero finalmente se logró que el primer capítulo de la Constitución los incluyera, y entonces ya empezamos a ver cómo se favorece el goce de los derechos de todas las personas y desde luego de las mujeres, y la igualdad de género empieza a tener ya empieza a permear, digamos, a toda la vida social y empieza a ser ya un tema. En este sentido, en 94 se crea por primera vez, y después también de otra lucha que vimos ahí en el Congreso, que no querían y no querían y no querían, el primer programa de la mujer, el primer programa nacional de la mujer. Nosotros obviamente queríamos un instituto, pero bueno, como dicen en las luchas feministas, avanzas hasta donde puedas, que ya lo demás irá viniendo poco a poco. Y en ese sentido, este programa nacional de la mujer tenía como idea lograr que los presupuestos fueran dedicados a la atención de niñas y mujeres, y que se tomaran medidas específicas en materia de educación, salud, alimentación, derechos de las niñas, de las adolescentes, y se empezó a tener conciencia de una visión de género en las políticas públicas. Por primera vez se dijo, hay que darle tantas becas a las niñas como se le dan a los niños, hay que darles los mismos derechos a las niñas que se le dan a los niños, y empezó a darse ya, digamos, un movimiento en este sentido de reconocimiento de que la igualdad solamente es posible lograrse a través de la práctica y de la educación. En este sentido, en cuanto a los derechos políticos, como ya lo comentaba Janine, en 1993 retomamos las cuotas. La primera cuota era 1 de cada 3 candidaturas debería ser de mujeres. Las cuotas tienen como antecedente los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Ahí es donde se inventan y ahí logran efectivamente vencer muchísimas de las resistencias en trabajo en las universidades, en los cupos, pero la cuota siempre se había considerado como una medida transitoria para poder igualar a los desiguales y dejar que esto siguiera su marcha. Pero finalmente, en 1993, se logra la cuota en ley del 70-30, como decía aquí Janine, el 70 ya sabemos para qué.
Pero, ¿qué creen que pasa en los partidos y en la realidad? El 30% de uninominales se las dan a las mujeres a los lugares donde van a ir a perder. El 30% en las listas plurinominales se las dan a la cola. Y el 70% pues queda en los distritos ganadores y al principio de las listas. Obviamente esto fue una cosa que irritó muchísimo a las feministas y a las ONGs, y ya en 1976 la cuota 70-30 se hace obligatoria, es decir, ya no es, ¿mande? En 1996, perdón, sí, 96, en donde se obliga a el 30% de los distritos uninominales, pero no sean los perdedores, sino que sean efectivamente considerados por los órganos electorales en condiciones de competitividad, y también se empieza a alternar la lista plurinominal. Ya no es el 30% a la cola, sino es de cada 3, uno es mujer, de cada 3, uno es mujer, de cada 3, uno es mujer. De tal suerte que con esto logramos avanzar muchísimo en las cuotas. Después, en 2000, sí, después viene la cuota 60-40 y hasta ahí me quedo, porque esa cuota 60-40 da origen a un movimiento muy interesante en el Tribunal Electoral y el Poder Judicial que Janine debe recordar con mucho orgullo. Bueno, para centrar un poquito a Janet, nada más decirle que estamos analizando los avances de los derechos durante la transición hacia la democracia. Ya hemos estado haciendo una exposición bastante completa de los derechos ganados, Rosario, y tenemos el gusto de preguntarle a Janine, pues este proceso político-electoral, digamos, lo que nos puedas aportar de cómo se fueron construyendo esos derechos. Y luego de políticas públicas, a ti, Janet, si te parece. Claro que sí, Adriana, muchas gracias. Yo quisiera, antes de entrar un poco a la materia, comentar, tuve el privilegio de ser la persona que lanzó una defensoría pública electoral para pueblos y comunidades indígenas. Y la primera vez que llegué a Querétaro a presentar la defensoría con un grupo de mujeres indígenas, me fue bastante mal. Y me fue mal porque las mujeres lo que dijeron: nuestro problema no es político, nuestro problema son los golpes, nuestro problema son las violaciones, son los asesinatos. Y en eso me di cuenta de que finalmente a veces desde el discurso político electoral estamos muy lejos de las realidades. Pero también en ese momento me di cuenta de que si no llegan las mujeres a los cargos de decisión, empezando por las regidurías, no se podrán llevar a cabo acciones a favor justamente de las mujeres. Y fue justamente al platicarles cuál era el lado ventajoso de que tuvieran una participación política, que entonces empezó ya más a orientarse. Y bueno, terminaba Rosario su intervención con este asunto mal llamado, aquella sentencia de las Juanitas, en las que por primera vez, creo, casi en la historia, se unen las mujeres de todos los partidos políticos para venir a pedir justamente que tengan derecho a acceder a los cargos legislativos sin verse además en la obligación de renunciar. Fue todo un gran equipo de mujeres. Pedían diversas cosas, en aquel entonces era 40, 60 ya la cuota, y recuerdo que diciéndole a una de ellas que por qué no pedían que la fórmula fuera del mismo género, porque eso permitía que no hubiera renuncias obligadas de las mujeres que ganaban para que subiera el varón. Y la respuesta fue: sería lo ideal, pero eso ya sabemos que no va a pasar. Finalmente sí pasó, se aceptó, pasó. Y esa fue, me parece ser una de las sentencias más emblemáticas, porque en efecto rompe este dicho de los partidos políticos: no hay mujeres, porque no hay mujeres interesadas en la política.
Por eso no hay candidatas y no es culpa de los líderes, de liderazgos de los partidos políticos. Se logró finalmente que llegaran un número considerable de mujeres en 2012 y tristemente, después platicando con algunas senadoras, me decían que los primeros años fueron totalmente transparentes. Sus colegas varones no las dejaban hablar, no las dejaban integrar comisiones importantes, en fin. Vino después lo que justamente eso ya le competía a la mujer política, hacer, digamos, un poquito de educación con los políticos para tratar un poco y con ciertas dificultades de obtener estos lugares. Ya después de ahí nos metimos en la paridad en los partidos políticos, porque eso sí era como sagrado, no podía haber paridad y no tenía razón de haber paridad en los partidos políticos. Hay uno o dos que se han escapado de esta obligación de la dirigencia paritaria y que nunca han sido presididos por una mujer. Hay otros que sí han sido presididos por mujeres, pero finalmente se les da poca voz y poco espacio. Pero ya el obligarlos a tener sus órganos 50% con mujeres, 50% con varones, ya fue, me parece, algo muy importante. Y después, como lo decía Adriana, lograr que ya las listas no fueran dos hombres, una mujer, sino lograr las famosas listas en cremallera, que era al inicio un hombre y una mujer. Ahorita ya logramos, y ya está en la ley, que se empiece con el género de la mujer y que el segundo sea el varón. Y después venimos ya a temas mucho más trascendentales, o digamos cada vez la trascendencia era mayor, que fue el tema de la participación de las candidaturas de mujeres para las gubernaturas. Que ahí todo el mundo decía es imposible porque es un cargo unitario. Y en efecto, parecía que difícilmente se podía construir. Finalmente lo hace el INE, vienen al tribunal mujeres pidiendo más, hombres pidiendo que todo se quede abajo y finalmente acordamos que hubiera la mitad de candidaturas de mujeres y la otra mitad de varones, sin que fuera obligatorio en qué entidades. Digamos un poquito ahí todavía con cierta prudencia para que los partidos políticos no se molestaran demasiado. Y ya llegamos finalmente a tener un número considerable de gobernadoras gracias finalmente a esta sentencia. Ahora tenemos problemas como puede ser, por ejemplo, el estado de Oaxaca, cuya próxima elección va a durar solo 2 años, la de gubernatura, y ahí están todos de acuerdo en que lo ocupe una mujer y que sea una candidata, solo será 2 años y la siguiente de 6 le tocará a un varón. Entonces, todavía es un tema que no pasa, es un tema que cuesta, pero bueno, me parece que ya lo hemos ido logrando. No sé si hablar de violencia o dejar... Todavía quiero centrar un poquitito más el tema, porque yo le decía a Rosario, ya no hables de la 12624 más, porque lo que yo quiero decir, y como Janet se incorporó a la mesa, pues como para darle un poquito de contexto, si nosotros vemos los cambios que ocurren en México, desde la crisis de legitimidad del sistema político de 1988, donde se tiene que abrir la participación y donde la oposición gana espacios muy importantes, hasta el año 2012, en el que se da la sentencia 12624, vamos a ver mucho dinamismo en el tema de las mujeres, ¿no es cierto? Primero, las mujeres de oposición del PRD que ya están participando y establecen una cuota, en ese momento era del 20%, se sentía súper revolucionario en 1990. Pronto las priistas se organizan y ya con el apoyo de una maquinaria institucional logran que se pase aquella famosa frase de los partidos promoverán
la incorporación de las mujeres, ¿no es cierto? Y de ahí cómo esto va creando un mayor espacio después de la conferencia de Beijing, a la que hacían alusión ambas, y que permite decir, bueno, no, la participación de las mujeres no es opcional en política, es un requisito para poder avanzar un conjunto de derechos. Y entonces el programa de la mujer ya se va a transformar en un instituto de las mujeres, ¿no es cierto? Y a principio de la década del 2000, justamente en la mera transición, es cuando además de crear estas leyes tan importantes, se va a crear el Instituto de las Mujeres, como un mecanismo que va a acompañar este proceso electoral. Entonces, tal vez contar un poco sobre esto, que Janet nos cuente un poco de esto, para luego poder seguir avanzando en la democracia paritaria, si les parece bien. Gracias, Adriana. ¿Qué tal, Rosario? Mucho gusto en verte aquí. Y Anina, un honor realmente estar aquí contigo. Bueno, a mí me costó mucho trabajo pensar desde dónde me estaba haciendo Adriana la invitación. Porque cuando yo escuché que iba a venir Janina, yo dije, bueno, pues el tema es derechos políticos. Y cuando escuché a Rosario, dije, bueno, a lo mejor por ahí está pensando Adriana la intersección entre derechos políticos y políticas públicas. Entonces, bueno, yo me puse un poco a pensar desde dónde abordar hoy el tema de políticas públicas. Y quiero un poco empezar mi intervención. Yo creo que reconociendo primero cuál es la complejidad hoy de hablar de la categoría mujer, ¿sí? Y pensar desde el feminismo. Yo creo que son dos ópticas y dos perspectivas distintas, ¿sí? Hablar de mujeres es reconocer su existencia, ¿sí? Mientras que hablar desde el feminismo es cuestionar las estructuras que plantean la opresión y la desigualdad entre mujeres y hombres. Creo que esta es muy importante, empezar a revisar lo que nos ha sucedido en las políticas públicas y lo que nos ha sucedido también en los derechos políticos, viendo son los derechos políticos de las mujeres o los derechos políticos de la ciudadanía. Y me parece que es una intervención bien importante porque a hoy, sí, creo que no es lo mismo hablar o sea, habría que buscar una perspectiva feminista ciudadana, porque no es lo mismo hablar de pueblo que hablar de ciudadanía, ¿sí? Y no es lo mismo hablar de mujeres, ¿sí? Que hablar de mujeres como sujetas o sujetos de derecho, ¿sí? Y desde el feminismo, y además desde el feminismo como una categoría también epistemológica, porque nos sitúa en un plano que finalmente creo que nos puede arrojar algún tipo de análisis a la luz y en el contexto que estamos viviendo. Yo creo que hablar de mujeres en política pública muchas veces se reduce a categorías demográficas. En cambio, una perspectiva feminista ciudadana, yo le llamaría así, no sé todavía cuál sería el concepto adecuado, ¿sí? Partiría de reconocer a las mujeres como sujetas de derecho y como actoras políticas. Y creo que esto también tiene que ver con el asunto de paridad, porque si bien el ejercicio del derecho lo hemos llevado a la parte del derecho electoral, ¿qué sucede con el derecho político realmente en términos del quehacer de las mujeres en la toma de decisiones políticas, ¿sí? Y en la toma de asumir justamente el poder que hoy tenemos de legislaturas de paridad, y eso no nos ha implicado avanzar en el asunto del ejercicio de la ciudadanía del conjunto de las mujeres de este país. O sea, podemos decir, hay mujeres empoderadas, que habría que cuestionar incluso ese empoderamiento, que hoy forman parte de la clase política de este país, ¿no? Pero esto no se está traduciendo en otro tipo de vida para las mujeres. Así como pueblo alude a una masa social sin distinción jurídica o política clara, ciudadanía implica titularidad de derechos, capacidad de exigir rendición de cuentas y posibilidad de incidir en las decisiones del Estado. Y creo que ahí andamos medio flojitas. De ahí que considero que es muy acertada la decisión de Adriana de reunirnos en esta mesa, ¿sí? Viendo la parte de derechos, ¿sí? Y viendo la parte de qué ha sucedido con la creación de leyes, normas, procedimientos, programas y acciones de política pública, ¿sí? Han sido para las mujeres o ha sido desde las mujeres, ¿no?
¿Qué ha sucedido con esto? Observo que tenemos el reto de cambiar el lugar de enunciación. No se trata solo de formular políticas para las mujeres, sino de hacer políticas con las ciudadanas desde una agencia colectiva. Creo que la perspectiva es distinta. Revisando, y bueno, me puse así a la tarea, bueno, ¿cuál es la relación que existe entre estudios que nos estén dando cuenta de lo que hace el Estado, de lo que hace el Estado respecto a la agenda de las mujeres? Y se habla muy así, o sea, y se plantea en la agenda de las mujeres y el Estado la retoma a partir de las movilizaciones feministas, a partir de los tratados y convenios internacionales. Pero creo que ahí nos está haciendo falta algo, porque estamos hablando desde las mujeres como finalmente como un conjunto demográfico con carencias, con desventajas. Y entonces, ¿qué sucedió durante todos los años 90, de todo el proceso de transición a la democracia, donde las mujeres empezaron a tener otro tipo de expresión y participación política? E incluso el Estado las incorpora, porque se incorpora desde las leyes y desde las instituciones del Estado a la toma de decisiones. Pero ¿qué ha sucedido con este ejercicio? Desde una perspectiva feminista ciudadana, se considera a las mujeres no solo como población beneficiaria, sino como actoras, como agencia, derechos y capacidad de transformación dentro del Estado. Es la diferencia entre ser nombradas, yo creo, y tener voz, entre ser destinatarias de políticas y ser constructoras de lo público. Yo creo que ahí tenemos un gran tema. Bueno, sabemos que existen diagnósticos serios sobre desigualdades de género que nos identifican diferencias en la distribución de recursos, que nos identifican brechas de desigualdad, brechas teníamos también en la parte de la representación política. Hoy hablamos, bueno, de que tenemos a nivel de los partidos políticos en las candidaturas a las gobernaturas, a los congresos de los estados, un nivel de participación, y mucho nos falta hacer en términos de las alcaldías, ¿no? Y ahí decimos, bueno, tenemos déficit también en la representación política en todas nuestras alcaldías del país. Por tanto, hablamos de desigualdades y de brechas en el ejercicio de los derechos económicos, políticos y sociales. O sea, y bueno, tenemos ahí todos los diagnósticos que podemos consultar acerca de los DESC o de los trabajos que nos hace Naciones Unidas. También sabemos hoy que hay conceptos como la transversalización de la perspectiva de género y la interseccionalidad, que han sido claves para complejizar toda la mirada institucional respecto al quehacer en la política pública del Estado. Pero pensar desde una perspectiva feminista ciudadana no se limitaría a incorporar el género como variable técnica. Y creo que el tema es que hemos estado viendo el tema de género como un tema técnico, sumado a una categoría de desigualdad y no a una propuesta de un cambio epistemológico que nos implicaría hablar desde otro lado en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Déjame interrumpirte un segundito porque me parece súper interesante como llevarlo a otro nivel y centrar, darle posibilidad a la audiencia de razonar estas nociones de ciudadanía que estás planteando. Yo le decía a Rosario, detente un poco antes de hablar de lo que fue la 12624 como la concreción de una conquista constitucional que permitió hablar del principio pro persona, que permitió complejizar qué es un derecho, para entonces, a partir de ahí, entender mejor lo que estaba planteando Janine muy oportunamente, la dificultad de que entendamos la realidad de las mujeres indígenas para poderles ofrecer derechos políticos que les resulten significativos. Y entonces, en ese contexto, el derecho que se ha avanzado, por muy significativo que sea, tú nos estás diciendo, no es suficiente. No alcanza, qué bueno, pero no alcanza. Y entonces podamos entrar ya de lleno, si les parece bien, a la tercera pregunta. O sea, retomar todo esto para entrar, no sin pasar por todo esto, pero sí para empezar a entrar a lo que es el escenario actual. ¿Dónde estamos en estos avances? ¿Te parece? Gracias, sí. Sin embargo, sí me gustaría pararme un poquito cuando la cuota 60-40 se da a nivel político. Los partidos dijeron, no podemos, no hay mujeres. Entonces llegaron al INE sin cumplir la cuota 60-40.
Y el INE les dijo, pues no cumplen la cuota 60-40, pues no les vamos a registrar las candidaturas. Ah, caray, ¿qué hacemos? Y entonces entraron todos en pánico. Entonces empezaron a agarrar a la amiga, a la tía, a la sobrina, a la secretaria, a la que tenían enfrente junto o lo que fuera, para hacer la candidata. Lo cual nos habla muy claramente de que ser mujer no quiere decir tener conciencia de género. Y es uno de los problemas que ahorita va a surgir en esta discusión. Por esa razón, se hicieron muchas trampas con las Juanitas, como señaló ya Janine, y la indignación fue brutal. Fue tal la indignación que el presidente Peña, que recibió a varias diputadas, senadoras y organismos de la sociedad civil, decidió seguir mejor el camino que había planteado Naciones Unidas, el de la paridad. Es decir, que ya no habláramos de cuotas, sino que habláramos de igualdad sustantiva. Y al hablar de igualdad sustantiva, hablábamos de paridad, y la paridad se constituía en un derecho constitucional y ya en una cuota, sino en un derecho que aplicaba por igual a ambos géneros. Así es como surge la paridad en 2013 y así es como se da en las elecciones de 2015, en donde ya entra una gran cantidad de mujeres al Congreso. Todavía en ese ciclo entran muchas mujeres con conciencia feminista y entonces surge la idea de la paridad en todo. Ah, caray, dicen los señores. ¿Por estas que traen? Pues que la paridad debe ser en todo, porque la paridad con Peña nada más hablaba de igualdad en la candidatura al Congreso Federal y a los congresos locales. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia dijo que también aplicaría a los cabildos porque eran órganos colegiados, pero no a las presidencias municipales. Y nosotros sí queríamos todo, gubernaturas, presidencias municipales, gabinetes, todo para nosotros era todo. Y entonces hubo dos propuestas, una de Malulayu y otra de Kenia López Rabadán, que se mandaron a comisiones a dormir el sueño de los eternos, como suele suceder en el Congreso. Pasaron 2 años y no salía nada. Entonces, todos los grupos feministas hicimos un montón y nos fuimos al Congreso a cabildear con los grupos parlamentarios para que se aprobaran las reformas constitucionales a fin de lograr que efectivamente se diera una paridad en la administración pública, en los cargos que debían darse, en los gabinetes, tanto federales como local, en la horizontalidad de las candidaturas de los municipios, porque en los municipios ni siquiera los tenían considerados ya en la propuesta original, ya les habían quitado la Constitución la paridad. Entonces, luchar por la paridad en el 115 no saben qué le fue. No, nomás no querían, ¿por qué no querían? No sé qué les daba, por qué no querían que las mujeres se hagan en el nivel municipal, que es donde se forman los cuadros. Entonces, en ese sentido, bueno, fue una lucha muy dura, muy pesada, de una gran discusión y diálogo, pero no en lo público, porque en lo público todo el mundo quería ser correcto. O sea, las mujeres, sí, claro, las mujeres, los derechos de las mujeres, sí, claro, los derechos de las mujeres, pero ¿cómo que quieren todo? ¿Y qué se quiere decir todo? Todo es todo. Todo eso quieren decir, no están locas. Entonces, fue una lucha muy fuerte y finalmente se logró las reformas constitucionales de paridad en todo, y finalmente también se logró la modificación de las leyes electorales y de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en 2 aspectos fundamentales, que era exactamente el tema de la violencia. Se define la violencia política en la ley y se crean delitos de género por violencia política en el Código Federal Electoral. Entonces se dan unos cambios y por primera vez nosotros queríamos que se anulara las elecciones por violencia de género, claro que nos hicieron así. También queríamos igualdad en gubernaturas, claro que nos hicieron así. Pero bueno, pues lo que se puede, pues se puede, y lo que no se puede, pues no se puede. Y llegamos hasta donde pudimos, que fue hasta ese lugar. Y entonces
fue el INE el que decidió, basados en un error que cometieron los senadores entre el artículo 35 y 36 de la Constitución, dar la base para que fuera paridad en las candidaturas a gubernaturas. Y entonces se dio este proceso y lo validó el tribunal. Los partidos políticos, bueno, se hacían así y así y asado, porque se han ahora cómo le hacemos para generar candidaturas mujeres. Y luego el otro tema, que fue también muy interesante, fue el de violencia de género, violencia política de género, porque no estaba contemplado en las leyes. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió en el caso de Guerrero, en este municipio de Chiapas. No, en Chiapas fue la primera, pero no se anuló. Se le dieron los derechos y no los pudo ejercer porque el gobierno no le dio la posibilidad de garantías para que ella pudiera ejercer el cargo. Fue en Iliatengo, en Guerrero, donde por primera vez se anula una elección con el motivo de violencia política de género. Obviamente este fue un escandalazo, porque decían los políticos, ¿cómo que ya se anulan las elecciones con motivo de violencia política de género? Y viene, pasa el segundo golpe, Estado de México, y también se anula eso. Entonces empieza a darse un cambio dentro de los partidos políticos en el sentido de tener cuidado de no ofender a las mujercitas y de cuidar el lenguaje que se use con las mujeres, y etcétera, etcétera. Todo esto parece chiste, pero es una realidad. Y sí ha contribuido toda esta legislación a ir generando conciencia en cuanto a este tipo de situaciones. ¿Qué se busca con la paridad? La igualdad sustantiva. Eso es lo que queremos. Y en ese sentido, de 2013, 2015, 2018 logramos mucho, 2019 también. Las elecciones de 2020-21 estuvieron también muy posicionadas las mujeres, y ahí se dieron las primeras nulidades, se dieron las primeras gubernaturas paritarias, pero a partir de 2018 y hasta 2024 hemos tenido muchísimos retrocesos. Ha sido una cosa verdaderamente de terror. A las mujeres se les quitaron los refugios, donde se les daba la protección contra sus agresores. A los niños se les quitaron las guarderías infantiles, a donde las mujeres los llevaban para poder ir a trabajar. Ya no se dieron los movimientos para poder atender a las mujeres en fábricas y talleres en aspectos de alimentación materno-infantil después del parto. Empezó un retroceso brutal, y empezó también a hablarse de la violencia política con una gran mentira, como que si hay las mujeres de todo se quejan, ay, si tienen la piel tan delgada porque se meten en política, ay, que esto y que lo otro. La verdad es que la violencia política de género está perfectamente tipificada, igual que los feminicidios. Y ahora dicen que ahora quieren hacer feminicidio a cualquier crimen de cualquier mujer. No, los feminicidios fueron concebidos como un delito de género que tenían que contemplar 7 condiciones básicas para que pudieran considerarse feminicidios. No era porque te quitaron la bolsa o porque te quitaron el carro. No, no, no. Eran agresiones de hacer a las mujeres víctimas por un victimario que abusaba del poder y que las exhibía, las denigraba y las ofendía de una manera vil y pública. Por eso el feminicidio es un delito de género específico. Feminicidio no es lo como ahora quieren, que ahora ya todos los crímenes de mujeres sean feminicidios. Pero no, eso no es avanzar en los derechos de las mujeres. Avanzar en los derechos de las mujeres es conseguir que la violencia contra las mujeres efectivamente tenga políticas públicas serias que impidan que se les agreda, que cuando se les agreda se les dé protección, se les den medidas precautorias y se les pueda dar una cuestión. ¿Para qué queremos llegar las mujeres al poder? Para lograrlo. Nada más que muchas de las que llegaron
no tienen la menor idea de cómo usar el poder o para qué sirve el poder o cuál es esta parte de la igualdad política de las mujeres que hemos venido luchando. Entonces ha sido muy, muy triste ver cómo del 18 al año actual 25 se ha confundido los términos, se han echado para atrás medidas resarcitorias inclusive de los daños a las mujeres y se ha incrementado el número de feminicidios y se ha incrementado la violencia contra las mujeres y se ha tratado de jugar con el término de violencia política. ¡Ay, qué delicadita florecita! ¿No? No, son temas muy serios y son temas que trastocan la vida de las mujeres y de las familias. Entonces, en ese sentido, yo nada más quisiera avanzar en ese tema para decir que si bien la paridad en todo nos llevó meses y fue muy difícil, el poder avanzar en estos años ha sido muy, muy complicado porque no se ha logrado ni siquiera implementar el sistema de cuidados al que se comprometió la presidenta, porque las mujeres hacemos de todo, ¿no? Cuidamos a los enfermos, criamos a los niños, a los discapacitados, llevamos el sustento, etcétera, etcétera, y este sistema de cuidados que venimos pidiendo no se lleva a cabo, ni siquiera se menciona. Las gobernadoras mujeres tampoco lo han tocado, y de los compromisos que Claudia Sheinbaum hizo hacia las mujeres, realmente no se han cumplido, y además no son programas que realmente nos lleven a los derechos a las mujeres al hablar de la vivienda o al hablar de educación y cuidado infantil, etcétera, 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 etcétera. Satanizar a los movimientos feministas empezó en 2018, cuando inclusive el presidente dijeron que los movimientos feministas se habían creado para agredirlo, para hacerlo ver mal, cuando la historia del feminismo pues, viene desde el siglo XVIII y mucho antes, y toda esta falsa concepción de un feminismo que quiere como que el Instituto de las Mujeres medio maquillar para decir que se está haciendo algo, estamos viviendo en realidad un retroceso, como ya lo venía planteando mi amiga Janet, en el sentido real de qué son nuestros derechos y cómo los vamos a ejercer, porque si no los podemos ejercer, no son derechos. Perdón que les voy quitando la palabra, pero estoy muy deseosa de que hagan intervenciones las tres y que el público tenga al menos unos pocos de minutos para reaccionar, ¿no? Me parece muy, muy interesante ir cerrando, porque ya son casi las 7:15, hablando de justamente cómo es este escenario actual, donde a partir de 2018 el movimiento Me Too explota, o sea, la sociedad civil realmente se manifiesta, llegan esos movimientos a las universidades, se hacen reformas constitucionales que reconocen la igualdad sustantiva con Claudia Sheinbaum, se crean acciones para el reconocimiento de la violencia de género, pero también se experimenta una mayor separación entre lo que es la política pública, porque se cambian las prioridades de gobierno, de la política, y al mismo tiempo se desdibujan los órganos electorales. Ese es el escenario, o bueno, al menos alguna parte del escenario que me gustaría enfatizar. Darle la palabra a Jenny. Gracias, Adriana. Yo quisiera retomar brevemente algunos puntos, porque me imagino que la mayoría de quienes nos escuchan son estudiantes y yo quisiera que no se fueran con la mente tranquila, sino con alguna que otra inquietud. El primer punto es, y es un gran debate entre académicos, entre jueces, en fin, que es el siguiente: un cargo público, un cargo de elección popular, de representación, es para el grupo que uno representa, para un fin colectivo o para un fin personal y un fin partidista. Y ahí me parece que viene una de las grandes preguntas que yo puedo decir, yo estimo que un cargo de representación, si yo fui electa, uno, por ser mujer o por ser de una acción afirmativa, tengo también que llevar los intereses de ese grupo, definitivamente. Si no, concebir
que uno puede llegar a un cargo, una regiduría, una diputación, y únicamente seguir lo que dice el partido, pues es un tema sumamente grave. Las candidaturas indígenas, yo hasta ahorita casi no veo que presenten iniciativas en favor de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, entonces es uno de los problemas y es un debate abierto que poco se ha tratado. Otro tema que me parece interesante dejárselos a la reflexión, lo decía Rosario, elección municipal en Iliatenco Guerrero, se anula. Me parece que si bien recuerdo fue el tema de las piedras, unas piedras pintadas cerca de algunas casillas en contra de que una mujer no puede gobernar, en fin. Gana el varón, pero por menos de 1%, y por eso se anula. Pero la verdad es que los electores tienen sus propios criterios. Esa diferencia de menor a un punto porcentual en la elección extraordinaria con la misma candidata y el mismo candidato se convirtió en que ganó el varón con 10 puntos de diferencia. Entonces, esto también queda finalmente a reflexión nuestra y de generaciones futuras, cuando en general la regla es elección que se anula, quedan más o menos parejo, pero esta gran diferencia me parece que fue un mensaje de la ciudadanía sumamente fuerte. En materia de violencia política de género, lo decía Rosario, yo tengo criterios. No todo es violencia política en contra de las mujeres por ser mujeres, definitivamente no. En el ámbito político, que es el que yo manejo hoy por hoy, sí lo padecen sobre todo las regidoras y presidentas municipales en comunidades pequeñas y sobre todo mujeres indígenas, eso sí. Lo demás me parece que deberíamos un poquito de sentarnos entre nosotras y de reflexionar de nuevo de qué papel queremos nosotras jugar en el espacio público, o justamente también lo decía Adriana, o queremos que nos estén cuidando porque no nos podemos cuidar. Entonces, aunque sea un discurso que no guste, pero esta ha sido en general en todos estos años mi criterio. Y finalmente, también reflexionar si se va a hacer por parte de las y los políticos política para las mujeres o si van a hacer política con las mujeres. Y me parece que lo segundo es finalmente vital. Y por último, yo dejo algo de inquietud, es que el tema de paridad, que pensábamos que ya lo teníamos, pensábamos que ya estaba en la Constitución. No, la Constitución sigue hablando de candidaturas, no de ocupar los cargos. Y ya hubo una sentencia en la Sala Superior en 2024 respecto de un partido político que, en fin, con 20,000 explicaciones de la RP se logró que presentara 48% de mujeres y 52% de varones. Ojo, no llegó para quedarse. Yo con esto concluiría. Gracias. Bueno, yo retomo lo que al final de su intervención planteaba Yanine, si es la parte de la política para las mujeres o la política con las mujeres. Y quiero recordar un poco lo que fue en el periodo 2000-2012, lo que yo llamaría la institucionalización y gobernanza feminista, ¿sí? Como ese periodo le llamaría yo así. Pensando que las leyes que se aprobaban en ese periodo, como fueron la Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad, la Ley General de Acceso a las Mujeres, se construyeron fundamentalmente con las legisladoras, o sea, con organizaciones de mujeres, mujeres también con organizaciones plurales de mujeres, lo que nos habla también de democracia, y también con acuerdos con las legisladoras, con reuniones también con con el Poder Judicial, o sea, donde estuvimos planteando por qué tendría que ser, qué se tendría que hacer, donde planteamos y tocamos puerta también en el legislativo. Y en esas leyes se reconoce y reconocen la obligación del Estado
de garantizar la igualdad sustantiva. También en ese periodo se crearon programas con participación de las organizaciones de mujeres, como fue el PAIMEF, la Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres, el programa de Proequidad, los programas de FEBINTRA, Infonavim, los programas de conversión social, donde había entonces un asunto de gobernanza, un asunto de participación de las mujeres con derechos políticos. Y aún todavía no habíamos llegado a todas las reformas que vinieron posteriormente. Y en este marco de la transición, que también está en esta parte que mencionaba Adriana, que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde empieza también a pegar muy fuerte para poder avanzar en todas las políticas de igualdad, el principio por persona, creo que también se hace en alianza con legisladoras, con funcionarias del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo, donde hubo puertas abiertas también al planteamiento de las organizaciones feministas. Entonces yo creo que la gobernanza feminista avanzó cuando el Estado dejó de administrar a las mujeres y comenzó a dialogar con las mujeres como sujetas políticas, críticas, organizadas, y cuando el Estado reconoció a la sociedad civil como una aliada estratégica. Cuestión que vamos a tener una ruptura, ¿sí? A partir sobre todo del 2018, donde, yo me estoy diciendo, Rosario, que no se está escuchando bien en el micrófono, ¿sí? O sea, donde vamos a encontrar fundamentalmente yo hablaría como un asunto de una ruptura, o una paradoja de lo que yo llamaría como una paradoja de la 4T, donde en este periodo que se caracteriza por transformaciones profundas y contradictorias, porque mientras que el discurso oficial afirma impulsar la igualdad de género, en los hechos se está desmantelando gran parte del andamiaje institucional que hacía posible la transversalización de las políticas públicas con perspectiva de género, que hacía posible también el diálogo con la sociedad civil, y porque el Estado ya no está reconociendo a las mujeres como sujetas de derechos, sino como categoría nuevamente de una población vulnerable, receptora de programas de transferencia condicionadas y desprovistas de enfoque de derechos humanos y de ciudadanía. Desde una lectura de feminista ciudadana, creo que es evidente que esta forma de inclusión es funcional al mantenimiento del poder político, y las mujeres son tratadas más como soporte electoral. Su participación se promueve no para garantizar su agencia política, sino para ampliar la base clientelar para que asegura lealtades en contextos de alta desigualdad. Así, el voto de las mujeres se instrumentaliza a través de los programas de transferencias, que lejos de empoderar, refuerzan las dependencias y silencian la crítica. Esta lógica está erosionando los principios de una democracia sustantiva y transforma la política social en mecanismos de control. Creo que hay investigaciones sobre eso. Yo revisé un estudio que hace Gisela Sarenberg sobre la breve historia de la participación política de las mujeres, donde hace referencia incluso al cardenismo, como también donde durante la época de Lázaro Cárdenas a las mujeres se les ocupa como soporte político. O a los estudios de Naila Keber, donde también ella habla de las jerarquías de género en el pensamiento de desarrollo, donde se plantea que las mujeres han sido tratadas mucho por los gobiernos de los países pobres como clientela electoral. Esto que está sucediendo también en este periodo es donde, bueno, aparece el movimiento Me Too con las grandes movilizaciones del 25 de noviembre, con las grandes movilizaciones del 8 de marzo, donde, y contradictoriamente, por eso hablo que es un periodo de muchas paradojas, donde al mismo tiempo se cierran las estancias infantiles, se cierra el PAINEF, se cierra el programa de conversión social, los programas de proequidad, y se elimina, y creo que fue una de las primeras disposiciones del gobierno en el 2018, el financiamiento por parte del gobierno a las organizaciones de la sociedad civil, lo que limita muchísimo la participación ciudadana en espacios públicos, y que bueno, creo que me acuerdo que fue la primera circular presidencial donde simboliza esa ruptura, ¿no? O sea, una ruptura de esa gobernanza
Creo que hoy ya no podemos hablar de gobernanza, creo que hay otras categorías que tenemos que empezar a utilizar, a revisar, y una revisión epistemológica que nos surge de manera muy profunda. Al mismo tiempo, ya para finalizar, nada más un comentario que creo que es una muestra de lo que está sucediendo, ese anexo 13, ¿sí? Que es el anexo presupuestal en el cual no podemos tener políticas para la igualdad, políticas para la atención a la violencia contra las mujeres, se ha convertido en un instrumento donde se están etiquetando, donde se están metiendo programas que no tienen perspectiva de género, que están fundamentalmente más de 52% del programa se va a bienestar, específicamente para becas de adultos mayores. En la otra parte se va para este ejercicio 2026, se va para la Secretaría de Educación Pública, para todos los programas también de becas, y lo que tenemos incluso para la propia nueva Secretaría de la Mujer, no es un mayor presupuesto, sino menor presupuesto. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es lo que estamos documentando con evidencia, porque creo que hoy hay que hablar sobre todo con evidencia y hacer investigación y reflexión con evidencia. Es una regresión en términos de la estructura, de los mecanismos, de las leyes, de los programas que se fueron construyendo, sobre todo después de la plataforma de Beijing y con todo el proceso de transición a la democracia y de fortalecimiento de la ciudadanía. Creo, nada más para terminar, que sin ciudadanía feminista no hay democracia con justicia de género. Gracias. Pues miren, hemos hecho un esfuerzo por contestarles hacia dónde van las instituciones mexicanas en materia de género, después de que durante un siglo ha habido muchos saltos, ha habido muchos ajustes constitucionales, movilizaciones de mujeres, retomar experiencias internacionales y dónde estamos actualmente en las encrucijadas actuales. Creo que valdría la pena abrir preguntas, unos minutos de preguntas, por supuesto, porque el tema pues no lo vamos a votar aunque no los propongamos, ¿no? Lorena, te regreso tu micrófono de tu cátedra. ¿Alguna pregunta del público? Y luego vamos a nuestras redes. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, darles las gracias como mujer por todo el trabajo que han hecho a lo largo del tiempo y por todos los esfuerzos que han hecho por nosotras y por nuestras hijas. Entonces, bueno, gracias. Y yo me acuerdo que hace unos años, cuando se cancelaron este asunto de las estancias infantiles, yo comentaba aquí con algunas profesoras y con una española en particular, y yo decía, ¿dónde están las mujeres feministas de izquierda que están apoyando que quiten estas estancias infantiles? O sea, ¿no? Y esta amiga, que es española, ella dijo, bueno, pero es que esto va en contra de cualquier persona que tenga una familia. Y yo le contesté, mira, la verdad es que no estamos en Escandinavia, en este país, cuando alguien se va a quedar sin ir al trabajo por cuidar a los hijos, es muy probable que vaya a ser una mujer, ¿no? Entonces, sí me inquieta muchísimo que esta disyuntiva que decían ustedes, entre todo el mundo diciendo, ay, qué suerte, a José Ortiz no le dijeron por su apellido de casada, ¿saben? O sea, pues, está bien, o sea, digo, de verdad está bien, de verdad qué bueno, yo tampoco uso el apellido de mi esposo, pero pues si se queda en el asunto de discurso, pues la verdad de las cosas es que no me dice mucho en la vida de las mujeres que están sufriendo, ¿no? Las violentadas, ¿no? Y sí me inquieta mucho porque esto que decían de, bueno, es que hay diferentes pugnas. Hace unos años, en el 2020, iba yo y perdón que me alargue, pero iba yo a la marcha con mi hija. Y yo, en mi generación, pues me vestí de morado porque yo quería igualdad laboral, igualdad de salarios y de oportunidades y tal, ¿no? Y mi hija iba de negro, ¿no? Y luego me di cuenta que todas las amigas de mi hija iban de negro porque ellas iban de luto. Entonces, a lo que voy es, híjole, pues por la generación de ellas, como que me gustaría ver esto que decían ustedes, es de cómo nos pusimos de acuerdo las mujeres
sin importar el partido político, sin importar el discurso que te mandaban desde un partido político, cómo hubo una voluntad de hacer por las mujeres, o sea, cómo retomamos esa voluntad por nosotras y por estas nuevas generaciones. ¿El público que quiera hacer una pregunta? No, no hay público. Pues, De manera muy breve, creo que lo que plantea es, en efecto, es la realidad de muchas y de muchos. Y me parece que uno de los problemas que tenemos como comunidad, como sociedad, es tratar de entender lo que los y las demás necesitan. Sin entrar en detalles de mi vida, yo fui magistrada en una sala regional, primero Ciudad de México, pequeña, y compartía con 2 magistrados varones. Y finalmente les propuse de hacer una pequeña estancia infantil para que los niños pudiesen venir con sus papás y mamás en las tardes y todo el mundo estuviera tranquilo. La financiamos nosotros mismos y funcionó muy bien. Llegando a la sala superior, dije, ahora sí vamos a hacer una grande, con el mobiliario, con pedagogas que puedan ayudar a las tareas y todo. Bueno, no voy a hacer el cuento largo, el asunto acabé denunciada en la Fiscalía contra la Corrupción. Bueno, ya después de 4 años resultó que no tengo responsabilidad, pero ahí quedó todo votado. Entonces, en efecto, sí, me parece que no hay la más mínima conciencia de las necesidades y por eso, regresando un poquito yo a mi tema, diría, lo primero por lo que tienen que luchar las mujeres es por una regiduría, porque finalmente es donde se va conociendo la necesidad diaria y cotidiana de la ciudadanía y no en otros niveles abstractos donde finalmente no se conoce. Creo que incluso el Senado y la Cámara de Diputados no tienen instalaciones para bebés, ¿verdad? Creo que así es, y tampoco niños chiquitos. Entonces, estamos muy lejos, finalmente, quienes tomamos las decisiones, muy lejos de las realidades de la mayoría. Y con esto yo concluyo. Sí, bueno, atendiendo a la reflexión que haces, yo creo que, bueno, hay un debilitamiento de la institucionalización para las políticas de igualdad que se venía realizando. Y bueno, frente a eso, ¿qué hacer? O sea, yo sí creo que el asunto tiene que seguir siendo la construcción de redes feministas, de acuerdos entre redes feministas, y algo que tener muy presente. O sea, hoy hay hoy hay una tendencia a dividir los feminismos. O sea, el feminismo de la igualdad, el feminismo decolonial, el feminismo queer, el feminismo, o sea, resulta que ya somos muchos feminismos. Creo que hay que revisar a fondo ese tema, porque una cuestión es la división de esos de estas grandes, de polarizar o de convertir en tribus todo el feminismo, porque creo que es lo que se está viviendo, una manera de convertir en tribus, que es muy distinto a la pluralidad. Yo creo que hay 2 sentidos, o sea, las organizaciones plurales de mujeres que fueron a partir de las cuales avanzamos en los derechos políticos, es la pluralidad política. Esta manera que hoy se empieza a diferenciar a los feminismos o las diferentes colectivas de feministas también con intereses distintos, parece que estamos en un tema sectario, o sea, cada quien su propia secta. Y eso, en vez de ayudarnos a construir derechos políticos, creo que debilita el asunto del ejercicio de los derechos políticos. ¿Y qué nos queda? Pues yo creo que nos queda uno que hay que fortalecer y que necesitamos avanzar en esto, que es el litigio estratégico con los pocos recursos que podamos tener, más el monitoreo ciudadano. Y el tema de los datos y de la información, o sea, es increíble. Yo estaba viendo un anuncio de una revisión que hace ONU Mujeres, donde dice que en México el 60% se ha reducido un 60% el financiamiento para todo lo que son datos estadísticos.
A mí me asusta mucho que no podamos partir de datos y de información cierta para lo que es el diseño de las políticas públicas. En el caso, tenemos también el cierre de todo lo que ha sido el banco, los estudios y los bancos de información que tenía el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que ya no están en disposición pública, los bajaron de la red, y bueno, es como quemar bibliotecas, ¿no? Entonces, sí necesitamos la información es muy importante, y todo lo que hay también de información en el InMujeres, de lo que había en el InMujeres, que ahora es Secretaría de la Mujer, está también por ver qué va a suceder con toda esa gran información de estudios que se hicieron en localidades, en municipios, de manera territorial, en los estados, porque fue ir levantando datos que cuando empezamos a construir políticas de igualdad no existían, partíamos de cero. O sea, yo recuerdo la primera elaboración de Primer Pro Igualdad en México, que no teníamos ni siquiera no solamente información, ni siquiera había computadoras, y no teníamos ni siquiera no había manera de que en el INEGI pudiéramos encontrar las brechas de género, las brechas de desigualdad, pero esos datos se construyeron, y hoy tenemos toda esa información en peligro de desaparecer. Y creo que ahí es donde, ni modo, hay que trabajar, buscar datos, buscar información, trabajar sobre estudios cualitativos y sobre estudios de caso, ¿no? Yo creo que eso es bien importante también para los estudiantes, ¿no? Que hoy nos puedan ver, ¿no? ¿Qué es el asunto de esa investigación de datos? Porque las últimas leyes incluso que se han hecho para las mujeres han sido por casos, ¿no? La ley Olimpia, la ley Ingrid, han sido casos. Entonces creo que el asunto es irnos a casos, porque lo que vamos a tener es esa parte, ¿no? Lo cualitativo y los casos, porque los datos cada vez más en términos de dato cuantitativo de alto alcance, creo que se están desapareciendo. Gracias. Yo haría nada más una observación. Cuando vivimos toda la época del feminismo, en los 70, los 80, los 90, hasta llegar a la paridad, casi todas las mujeres políticas que teníamos cargos en la administración o en la política, veníamos de haber logrado eso casi a nivel personal, a codazos y con un reconocimiento. Eso nos hermanó mucho. Eso permitió que hubiera una posibilidad real de borrar diferencias ideológicas para retomar las luchas que todas habíamos vivido. Eso hizo muy exitosa la parte de 2012 a 2018. Fue quizá la época, digamos, yo diría dorada del feminismo en México. Y la verdad es que después del 2018, por el miedo que se le tuvo a esta gobernanza en términos de la capacidad de la población de tomar decisiones, se deshizo todo el andamiaje de apoyo a las organizaciones. No tenemos recursos, no tenemos representación, no tenemos, bueno, ahora ya no vamos a tener ni amparo. Entonces, es muy difícil reconstruir otra vez esa cuestión. Yo coincido con Janet que tenemos que irnos más por causas, que tratar de reconstruir aquel momento de pluralidad que vivimos, en la que nos hermanamos mucho, todas, de todos los partidos, porque ahorita la lucha política es tan hiriente, tan proclive a dividir, la política debería unirnos, la política debería ser el terreno para encontrar qué nos une de lo diverso que somos para poder hacer las cosas. Y actualmente la política se ha convertido pues en una especie de mexicanos contra mexicanos, ¿no? Una división, un odio, un rencor, una serie de cuestiones que también afecta a los movimientos feministas y también afecta a las mujeres políticas y también afecta a la vida democrática de nuestro país. Entonces, estamos viviendo un momento muy difícil. No digo que no podamos reconstruir este tejido social,
para luchar por las causas de las mujeres. A mí me conmueve muchísimo el 8 de marzo ir a las manifestaciones y ver a las jovencitas. Queremos regresar a casa. O sea, eso es lo único que quieren, que se acabe la violencia, vestidas de negro por las que ya se fueron. O sea, es realmente un dolor muy, muy fuerte. Y ellas han encontrado ahí una identidad en la lucha contra la violencia, que nosotras no vivimos de esa manera cuando fuimos jóvenes, pero han desmantelado prácticamente todos los apoyos institucionales y toda la información pública, porque la información es poder. Y entonces estamos viviendo una época muy complicada. ¿Quiénes quedan? Las académicas. Quedan las universidades para seguir haciendo temas y para seguir impulsando acciones y para seguir impulsando la toma de conciencia de que es normal ser diferente y es normal que haya diversos puntos de vista. Lo importante es que nos une. Gracias. Bueno, pues así es como le vamos a regresar la palabra a Fernando y a Lorena, agradeciendo al Centro Cultural Manuel Gómez Morín por invitarnos y centrando 3 ideas que yo quiero que se lleven. La primera, que cuando las mujeres mexicanas nos unimos, magistradas, periodistas, académicas, cualquier categoría otra que se les ocurra de mujer política, convertimos el caso de la democracia paritaria en el más exitoso a nivel mundial. Aunque usted no lo crea, eso se cita en los libros. Ahora, operarlo, operacionalizarlo, pues está resultando sumamente difícil por todo lo que se ha discutido en esta mesa, pero tampoco se puede minimizar. La tendencia hacia la democracia paritaria es el paradigma en el que el mundo se mueve hoy día. México no es ajeno a ese paradigma, tan no es ajeno que tiene una mujer presidenta o que tuvo 2 contendientes de los partidos mayoritarios durante la campaña electoral. Ahora, de ahí a que esto resuelva todas las contradicciones que han sido planteadas, definitivamente no. ¿Por qué? Pues por todo lo que se viene diciendo en esta mesa, ¿no? Esa es una idea. La otra idea es que el gran proyecto transeccional, yo así le digo, es el de las mujeres porque empezó en el siglo XVIII. Y que cuando está apuntalado en una pluralidad, puede llevar al menos a que 4 componentes se cohesionen. La reforma constitucional, que es la base del diseño institucional, la movilización de las mujeres con un impacto fuerte en la arena institucional y el diálogo entre lo internacional y lo nacional. Ahí les dejo eso de tarea para que lo vayan reconstruyendo ustedes. Muchas gracias. En nombre del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, el doctor Fernando Rodríguez y una servidora, les agradecemos mucho esta participación. En verdad son mujeres increíbles, de historias muy de combate, creo que es lo que necesitamos en estos momentos. Y bueno, queremos a nuestro público en redes y en presente invitarlos al próximo conversatorio, que es el 29 de octubre, que tiene por título 100 años de proyectos educativos en México. Buenas noches, gracias. Muchas gracias.